En lo que uno se siente como si me mandaran a vender cubitos a la Antártida. Hablar de Vivekananda, hablamos de Ramakrishna el otro día, o sea, ya podemos incluirlo en los pecados de juventud, ¿no? O sea, ponerse a hablar de Ramakrishna, de Vivekananda. Pero tenemos la virtud también del improvisado, en el sentido de que no conocemos mucho la vida, ni de uno ni de otro, sino que hemos palpado un poco las enseñanzas que trascienden el tiempo y trascienden lo meramente humano, ¿no? Recién decía Salcedo, Jorge Salcedo, un actor argentino, recién decía que cuando Ramakrishna lo ve a Vivekananda, le dice que lo estaba esperando hacía mucho tiempo porque no tenía con quién hablar, ¿no? No tenía con quién comunicarse realmente. Dice, estoy literalmente cansado de escuchar conversaciones mundanas. Y es lo que me pasa también, lo que le pasa a ustedes, por el motivo que estamos juntos, ¿no? O sea, porque estamos cansados de las conversaciones del orden mundano, donde todo es más de lo mismo, donde nos obligan a mirar interminables partidos de televisión, de fútbol, o novelas, o si vamos a un banco a hacer un trámite nos sientan y nos ponen un televisor delante. Y de pronto yo aprendí hoy, el otro día en el banco, que un oso en cautiverio vive 40 años y un oso en libertad vive 25, ¿no? Quiere decir que conviene estar en cautiverio. Este es el mensaje que nos están dando los poderosos del mundo. No busquen la libertad porque en cautiverio van a vivir 15 años más. Lo van a pasar en un pediátrico, ¿no? Pero van a ser 15 años más. Y vamos a meternos de lleno entonces en Vivekananda. Decir Vivekananda, decir Ramakrishna, decir Oriente, decir hinduismo, está relacionado, ¿no es cierto? No podemos hablar de Vivekananda sin estar mencionando a Ramakrishna. Y en definitiva no podemos hablar de Ramakrishna sin hablar de Vivekananda. Incluso en alguna poesía que hemos puesto en el diario, que la había escrito el Swami que tenemos allá atrás nuestro, le pusimos Vivekananda a la poesía, me parece. Ah, sí. No me acuerdo si fue, ¿no? Sí. O sea, sin saber nada, salió espontáneamente ponerle Vivekananda y una poesía escrita ahora, ¿no? De forma tal que nos metemos a hablar entonces. Vamos a ir leyendo, ustedes tienen una hojita, pueden ir siguiéndola o pueden dejarla de lado y después ir viéndola cuando les parezca. La sed de placeres se apaga. ¿Se escucha bien? La sed de placeres se apaga, se abandonan los deseos egoístas, se llega hasta el punto de no desear nada que no sea el verdadero ser. Atrás queda el temor, la ambición y la ira. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué tengo que hacer yo para dejar de tener sed de placeres? ¿Hay algún sistema, hay algún método para dejar de tener sed de placeres? Si vamos a consultar con los psicólogos, los psiquiatras, los médicos, con los sacerdotes, nos van a dar algunas herramientas. Pero la base de esto, en el caso nuestro que estamos acá, sabemos bien que es la meditación. Yo no puedo hacer nada para dejar de tener una necesidad de sentir sed, como una sed de agua hacia los placeres mundanos, estamos hablando, y también hacia los placeres internos, porque no solamente estamos hablando de placeres mundanos, estamos hablando del mal y del bien, estamos unificando criterios. ¿Puedo dejar de tener por alguna iniciativa mía, puedo tener la voluntad de dejar de tener placeres? ¿O de dejar de estar apegados a los placeres? ¿Buscamos los placeres o buscamos el sufrimiento? ¿Alguno busca el sufrimiento? No. ¿Los placeres los buscamos todos? ¿Sí? Y tenemos que decir que sí.
No podemos decir, a mí los placeres no me llaman la atención, estaría mintiendo. No podemos decir, yo elijo el sufrimiento, estaría mintiendo. Entonces, ¿cómo funciona acá? ¿Qué es lo que me está diciendo Vivekananda? La sed de placeres se apaga, no dice que la apago yo, dice que se apaga. ¿Por qué se apaga? Porque estamos meditando. La ley que dice, busquen en su interior y todo será por añadidura. Busquen en su interior, mediten, entren adentro de ustedes, conviértanse, entren adentro y todo será por añadidura. Y apagarse, esta sed de placeres es una añadidura. Es algo que recibimos, no es un logro nuestro. Simplemente estamos en lo que decía recién Jorge. Ya no tenemos necesidad ni ganas de hablar de cosas mundanas. Nos va invadiendo lo espiritual. ¿Lo captamos eso o no? Yo creo que todos los que estamos acá, un día como hoy de calor, más allá de que tengamos algún compromiso, alguno de estar, estamos porque tenemos interés en recibir algo diferente, en salir de más de lo mismo, es lo que está planteando acá Vivekananda. Atrás queda el temor. El temor quedó con el tiempo. Está suponiendo ya que salimos del ámbito del tiempo. El temor siempre está al futuro. Si no estamos en el ámbito del tiempo, el futuro y el temor no funcionan. La ambición, estamos ambicionando, nacemos en la superficie con un modelo de crecimiento, con un modelo de que tengo que avanzar permanentemente, tengo que mejorarme, tengo que cambiarme. Esa es la ambición que estamos hablando. La ambición no solamente a la parte grosera de tener más dinero, tener más coches, estamos hablando de darle una ambición interna, de querer tener más conocimiento, de querer ser mejor que el otro. ¿Se dan cuenta? Y ya vamos saliendo también de ese ámbito. Atrás queda el temor, la ambición y la ira. Ya mi vida no la manejo yo, dice Vivekananda. Cuando yo manejo mi vida y no hacen lo que yo quiero, tengo ira. ¿No? Nos pasa a todos. ¿O no? Bueno, acá estamos hablando de alguien que ya está diciendo, se apaga la sed de deseos. Se van apagando los placeres, se van apagando los deseos egoístas del ego, obviamente, y llegamos a un punto interesante. Se llega hasta el punto de no desear nada que no sea el verdadero ser. Ramakrishna decía, un día más, madre, y no te pude conocer. Un día más y no pude todavía conocer. O sea, ¿qué otro tema puede atraerme que no sea lo espiritual? Fíjense el título de que tiene arriba. Dios no es lo más importante, es lo único importante. Eso lo hemos hablado muchas veces en los talleres, ¿no es cierto? La gente que ya viene a los talleres. ¿Por qué motivo? Porque en el nivel que estamos nosotros ahora, en este momento, ya no podemos colocar a Dios como si fuese algo más y dijéramos, está Dios, la familia, los hijos. O sea, Dios no compite. No puede competir con los hijos ni con la familia. Es otro orden totalmente diferente. Nada que ver, absolutamente. Cada vez más atención a los informes de los discos, los sentidos, desviándolos de las atracciones de lo diverso. Estamos en la superficie orientados hacia afuera. Lo diverso y lo múltiple es lo que me atrae. Nos sentamos en el silencio, la mente dice, qué aburrido, qué pesado. Queremos hacer algo, ¿se dieron cuenta de eso? No podemos sentarnos tranquilos. Queremos hacer algo. Si no tenemos nada que hacer, abrimos la heladera y comemos, por lo menos yo. ¿O no?
entramos en esa tesitura, nos damos cuenta de que la mente nos ordena hacer algo. Los sentidos nos van informando como si fueran monos, nos van señalando cosas. Qué lindo sería esto, qué lindo sería lo otro. Vamos cambiando permanentemente. No tenemos un minuto de reposo. Para todo tenemos 5 sentidos. Se van turnando. Dale vos un poco a los ojos. Uy, miro, uy, qué lindo. Miro para allá, qué lindo sería esto, qué lindo lo otro. Ahora dale un poquito a las orejas. Bueno, hoy qué lindo sonido, qué lindo escucho esto, qué lindo el ruido de los pajaritos, qué lindo la música de Beethoven. Beethoven era sordo, ¿recuerdan eso? Era tan sordo que nunca supo que era músico, pensó que era pintor. Entonces, Vivekananda, Jesucristo, Ramakrishna, nos van llevando a decir, miren, yo hice este camino, ustedes no hagan el mismo camino, porque cada uno es el camino. ¿Comprenden? Buda decía, si se encuentran conmigo en el camino, mátenme. Es muy difícil eso, ¿no? Es muy difícil matar a Buda. Es muy difícil salir y decir, yo tengo que hacer mi camino. Es más cómodo seguir el camino de los demás. Pero no sirve. Ese es el problema. Si sirviera, sería mejor. Podríamos dejarle para los otros. Pero no sirve. No hay forma. Ya se ha probado, lo han tratado de hacer. Han tratado de imitar a uno, imitar al otro. No tiene posibilidad. Tenemos que entrar adentro nuestro y hacerlo el camino nosotros. Tenemos que tropezar nosotros con los obstáculos, tenemos que superarlos. Y entonces vamos a ir viendo cómo todo se va a ir ordenando. El mundo es como si fuera un jarrón. ¿Recuerdan en la India, creo, los monitos chiquitos? Lo comentamos el otro día acá, ¿no? ¿O no? Que agarraban a los monos chiquitos. Los capturaban cuando iban a agarrar la banana, ponían un jarrón con una banana adentro. Cuando metían la mano no podían sacar la banana y se quedaban trabados. Y por ese motivo no podían atrapar. Y acá nos pasa lo mismo, o sea, estamos en una diversión múltiple y estamos como obsesionados con lo múltiple. Nos parece que 2 es más que 1, y vamos saltando de uno a otro, como el mono salta de la rama, como los pensamientos que decimos también van saltando de uno a otro. ¿Y todo eso a qué nos lleva? ¿A qué nos lleva? Nos lleva a tener que estar buscando, en el caso de ustedes, que han pasado los 30 años la mayoría, estar buscando unas palabras que nos orienten, que nos guíen, porque no nos conectamos con el ser interno. El día que nos conectemos con el ser interno no venimos más. O vendremos para comer, como dijo Vivekananda, que le habían dado galletitas con dulces o lo que fuera. Pero no ya a buscar esa palabra, o ya la tenemos adentro. Complicado, ¿no? ¿O no? Complicado. Vamos a algo más complicado todavía. Lo perfecto jamás se vuelve imperfecto. Lo perfecto jamás se vuelve imperfecto. Está en la oscuridad, pero no es afectado por la oscuridad. La misericordia de Dios alcanza a todos, pero no es afectada por la perversidad. El sol ilumina a todos, pero no es afectado si el hombre tiene un problema del ojo. Lo vamos viendo. ¿Y esa perfección dónde está? La que no es afectada. Pregunto. Adentro nuestro. O sea, ese ámbito de perfección que no puede ser nunca imperfecto, está dentro nuestro. Y precisamente lo que disfruta del mundo de superficie es lo imperfecto. Entonces estamos más o menos en lo mismo. Estamos muy distanciados. El disfrute de la superficie, de lo múltiple, solamente lo puede realizar lo imperfecto.
lo perfecto no lo necesita. O sea, ¿necesitamos muchas cosas nosotros? Pregunta. No. ¿Y por qué nos manejamos como si precisáramos muchas cosas? ¿Entendemos eso? O sea, la mente nos va haciendo depender de muchas cosas. Fíjense, en la vida cotidiana, no vayamos a hacer gran teoría, en la vida cotidiana, ¿qué precisamos? Un plato de comida a mediodía y una camisa. Eso es lo que precisamos estrictamente. Bueno, todo lo que tengan de eso es, digamos, innecesario. O sea, la mente se encarga de hacernos creer que es necesario. ¿Un ventilador es necesario? ¿Podríamos apagar el ventilador? Podríamos apagar. Pero tenemos que tener un aparato que nos ponga la temperatura más baja y después que nos ponga a 20 grados y después un automático que suba de 18 a 20 de acuerdo a la temperatura de mi oreja izquierda. ¿Comprenden? O sea que siempre estamos buscando una comodidad que en realidad no existe porque ya la tenemos. Todo lo que buscamos afuera ya lo tenemos adentro. Ahora, si empezamos a dejarnos llevar por lo de afuera, y bueno, vamos a precisar sillones en vez de sillas, un micrófono con un pie en vez de tenerlo en la mano, un vaso de agua, un vaso de Coca-Cola, unos ravioles al tuco. Vamos a empezar a pedir cosas. Y esa es la mente que nunca alcanza un punto donde diga es suficiente para mí. Y la espiritualidad, aunque parezca tan complicada como a veces la hacemos, es decir, es suficiente para mí. Ya existí lo necesario. No tengo necesidad de seguir existiendo, porque soy la vida. O sea, ya no tengo una voluntad propia, porque soy la vida. ¿Comprenden? Es suficiente para mí, me levanto de lo múltiple, me levanto de lo diverso y entro en lo uno. Parece que fuera complicado porque tenemos toda una programación hacia afuera, una programación hacia lo múltiple, hacia lo diverso. Y acá Vivekananda en este caso nos está diciendo volvamos a lo uno. ¿Estamos ahí? Quitar el pecado del mundo que encontramos fundamentalmente en la religión cristiana significa que Cristo nos demuestra o nos muestra el camino para ser perfectos. La perfección. En el Evangelio, si queremos tomarlo como referencia, sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Un amigo mío decía que era una broma de Jesús. Hizo una broma, nunca podemos ser perfectos. Pero no es así. La perfección ya la tenemos. Internamente, cuando dijimos lo perfecto jamás se vuelve imperfecto. Lo que pasa es que eso perfecto queda metido abajo y le ponemos arriba a la mente y le ponemos entonces lo necesario y lo necesario se transforma en imprescindible. Y yo si no me traen en coche no vengo. Y si no ponen aire acondicionado no vuelvo. Y entonces entramos ya en que lo que era optativo pasa a ser obligatorio. Y lo que era necesario para ser imprescindible. Y mientras tanto, el alma sumergida no alcanza a salir de todo ese atolladero de situación que estamos creando con una mente desbocada. Significa entonces que Dios se hizo Cristo para enseñarle al hombre su verdadera naturaleza y que también nosotros somos Dios, somos envolturas humanas que cubren lo divino, pero como hombre divino, Cristo y nosotros somos uno. Uno de los problemas más grandes que tiene la
la iglesia cristiana o la religión cristiana es la unificación, como si digamos que Jesús lo unifican con Dios pero no con el hombre. Una oportunidad, hace unos años atrás, un swami me decía, Occidente descubrió la mitad del mensaje de Jesús. Descubrió que era Dios, pero no descubrió que era hombre. Comprende, lo tenemos en los altares, pero lo tenemos como algo separado de nosotros, no como nosotros. Y cada vez que Jesús dice en el Evangelio, el Hijo del Hombre, somos nosotros. ¿Entendemos eso? Bueno, el bien está cerca de la verdad, pero no es todavía la verdad. El bien está cerca de la verdad, pero no es todavía la verdad. Después de aprender a no ser perturbados por el mal, tenemos que aprender a no sentirnos felices por el bien. Esto es complicado aparentemente, la mente no lo entiende, porque la mente divide siempre en opuestos, ¿se acuerdan? Bueno y malo, esto me sirve, esto no me sirve. Entonces, acá Vivekananda nos dice, tenemos que liberarnos del mal. O sea, liberarnos del mal, ¿qué significa? Terminar con el concepto del mal. El mal existe solamente en nuestra mente. No existe, ustedes van a buscar el mal en la naturaleza. ¿A dónde está el mal? Uno dice, un lobo se come una oveja, eso es malo. Es malo para la oveja. Para el lobo es muy bueno. ¿Comprende? Además, la única oportunidad que tiene la oveja de ser lobo es que se la coma el lobo. ¿Entendemos? Ahora, si estamos en la tesitura de creernos lo que la mente nos dice, vamos a decir que los árboles en invierno están tristes, o que sufren la caída de las hojas. Vamos a terminar creando o haciendo una carrera de psicólogos para árboles, para que le abren a los árboles y le digan que van a recuperar las hojas más adelante. En cambio, el árbol en el invierno es cuando más trabaja, cuando más vida hay en el árbol, porque el árbol está preparándose para inaugurar la primavera, pero no la vemos nosotros, no apreciamos la totalidad. Cuando Eva, en el mito cristiano, Eva toma y le dice a Adán, toma este fruto que es bueno, está eligiendo el fruto y está dejando todo el árbol afuera. Estamos viendo solamente el fruto del árbol, estamos separando el fruto. No vemos las raíces, no vemos las flores, no vemos las ramas, no vemos el árbol en su totalidad. Ahí empezamos con la separatividad. Eso lo entendemos bien. ¿Están callados por el calor o porque se aburrieron? En la radio podemos música, pero puedo zapatear un poco si quieres. Bueno, entonces, acá viene algo difícil. Tenemos que aprender a no sentirnos felices por el bien. Uno dice, pero esto ya suena a robótica, porque el mal lo tenemos que superar o trascender, porque decimos que el mal es una cosa que puede ser buena para otro, ¿no? Que dejémoslo desarrollar, como dice el Evangelio, desarrollen el trigo y la cizaña, después lo cortaremos, veremos qué pasa. Por ahora se van desarrollando juntos. Pero el bien, como dijo una persona cuando le dijimos, hay que terminar con el pasado, dijo sí, con el pasado malo, pero el pasado bueno no. O sea, quería un chancho gordo que pese poco. ¿Comprende? Un chancho gordo para la comida, pero que pese poco cuando tengo que pagar. O sea, o dejamos todo el tiempo en su totalidad, que es el bien y el mal, en este caso, o si no quedamos enredados, no podemos decir me quedo con el bien nada más. Además, lo que es bueno para mí es malo para el otro. O lo que es bueno para mí ahora puede ser malo dentro de 1 hora o 2 horas. Entonces, hay una cadena, dice Vivekananda, o esto es bueno. Si yo acepto eso, quedo atrapado, identificado con la mente. Eso no tiene excepción. Ustedes busquen alguna cosa que sea mala siempre.
¿Qué le dice la mente de ustedes? A ver, que los chicos pasen hambre. ¿Sería malo? Bueno, resulta que vamos al mismo tema, al mismo ejemplo. Un chico pasa hambre en la calle y se le abre una dimensión espiritual determinada y ese chico después es un filántropo, ayuda a los demás. O ese chico accede a un portal espiritual que no podía haber accedido si no hubiera pasado hambre. ¿Entendemos eso? Eso no quiere decir que todos los chicos que pasen hambre accedan a un portal espiritual. Pero ¿por qué tenemos esa costumbre de generalizar todo y de no ver caso por caso? O sea, la mente generaliza. La mente me dice, mira, si yo me como 2 churrascos por día en vez de 1, estadísticamente alguien con un churrasco. ¿Entienden? Estadísticamente yo como 2, pero cuando vamos a la estadística entran 2 churrascos, no dice que me los comí yo no. Entonces ahí está claro el ejemplo. ¿Está bien? ¿Lo entendemos? Entonces, ¿cómo salimos de todo esto? Siempre la salida va a ser la misma, que es la meditación. Si yo me quedo en manos de la mente, me identifico con la mente, rindo examen. Si rindo examen, estoy perdido. Apruebe o no apruebe, estoy perdido. O sea, nadie puede tomarme examen a mí. Porque yo no estoy hablando. ¿Entendemos eso? Nadie puede tomarme examen a ninguno de ustedes, nadie puede decirle de castigo o de premio más que ustedes mismos. El ser es uno solo. Cuando Vivekananda se encuentra con Ramakrishna, Ramakrishna le dice, qué suerte que viniste. O ¿por qué tardaste tanto? Creo que decía, ¿no? ¿Por qué tardaste tanto que no podía hablar de otras cosas profundas con nadie? Y es lo mismo que nos pasa a nosotros, como decíamos antes. Y nos va a volver a pasar cada vez más en la medida que entremos en lo espiritual, porque el medio ambiente nos va a cambiar. O sea, vamos a cambiar el medio ambiente. No vamos a soportar conversaciones intrascendentes. Cuando uno viaja en un tren, no escucha conversaciones intrascendentes. Hay gente que se pasa en el tren desde Once hasta Castelar, yo lo he hecho ese trayecto a veces, contándole el tamaño de una milanesa que se comió en un restaurante. Y después le dice que en el restaurante de enfrente hay otra milanesa un poco más chica, pero que sale 2 pesos menos, y ahí están haciendo sus cálculos, a ver dónde les conviene comer la próxima vez. Y uno tiene que bancarse eso. Bueno, esta es la cruz que por ahí en algún lugar aparece. Estamos acostumbrados a vivir con cadáveres. Estamos acostumbrados a viajar con cadáveres. Estamos acostumbrados a llevar una bolsa adentro nuestro, o arriba nuestro, o nuestra espalda, con cadáveres. El pasado es llevar los cadáveres encima. O sea, si yo vivo del pasado, estoy llevando los cadáveres encima. Y estamos acostumbrados a vivir con cadáveres encima. Estamos acostumbrados a lavarnos los dientes y mirar en el espejo y ver un cadáver que se lava los dientes. Y es tanta la costumbre que tenemos ya, cuando vemos algo vivo, nos asustamos. Y queremos definirlo rápidamente, sin saber que la vida no tiene definición. Porque la vida es algo dinámico, es algo que cambia. Ahora, por ejemplo, hay todo un movimiento en el cristianismo para reinterpretar a Jesús o a Cristo. Estamos en la misma. O sea, acá no se trata de modificar una religión, sino de trascender. Ramakrishna decía, es necesario los ritos, sí son necesarios, hasta que nos demos cuenta que no son necesarios.
Esto lo decía Ramakrishna, lo dijimos el sábado pasado. El sábado es para el hombre o el hombre para el sábado, decía Jesucristo, es lo mismo. El sábado es para el hombre, no el hombre para el sábado. Si tenés que hacer algún trabajo urgente, hacelo. En cambio, los judíos no lo pueden hacer. Y en la época de Jesús se planteaba ese problema y él escandalizaba porque curaba el sábado. ¿Se acuerda de todo eso? Era caprichoso porque podía curar el viernes, porque curaba el sábado. Para demostrarle que se podía curar el sábado. ¿Está permitido hacer el bien? Decía él, o no puedo hacer el bien porque es sábado. No puedo hacer el bien, o sea, no puedo ayudar a una persona porque es sábado. ¿Comprenden a lo que voy yo? Entonces, no vengo a fundar religiones nuevas, no vengo a modificarlas, vengo a trascenderlas. Es el planteo que están haciendo todos los creadores que después fueron adjudicados o colocados como creadores de religión. ¿Dónde estamos? A ver, ¿se acuerdan el número? 5. En realidad el bien y el mal son uno y están en nuestra propia mente, que es lo que decíamos recién. Cuando la mente tiene autoconfianza, ni el bien ni el mal la afecta. Cuando la mente tiene autoconfianza, cuando yo creo en mí. ¿Por qué creo en mí? Porque es el ego el que cree. Si yo creo en mí y está el ego presente, estoy en el fondo del mar. Porque si yo creo en mí y está el ego, vamos a fundar alguna cosa. Vamos a hacer algo novedoso. ¿No? Ahora, si el ego ya no está en mí, si la mente me di cuenta de que no existe, entonces sí podemos decir que somos Dios o que el que me ve a mí al ser sin ningún temor. Cuando la mente tiene autoconfianza, ni el bien ni el mal la afectan. Si somos perfectamente libres, entonces nada puede afectarnos y gozamos de libertad y de dicha. Acuérdense que la libertad es no tener que elegir. La mente nos ha puesto que la libertad es poder elegir. ¿No es cierto? O sea, todo el concepto que tenemos de libertad nosotros es poder elegir. Cuanta más cosas puedo elegir, más libre soy. Es el concepto que tenemos de libertad. Cuando en realidad ser libre es no tener nada que elegir. Yo abro los ojos y veo. Los ojos están libres de ver hombres o mujeres nada más. ¿Pueden los ojos decir vamos a ver hombres solos y mujeres solas? En un auditorio donde hay hombres y mujeres. No, porque son libres precisamente. ¿Estamos complicados? ¿Alguno se va a ir peor de lo que vino? ¿No? Como decía un amigo mío cuando hacemos una reunión, decía, hay mucha gente, me parece que algo estamos haciendo mal. El mal es la cadena de hierro y el bien es la cadena de oro, pero ambas son cadenas. Si somos libres, sabemos de una vez por siempre que ninguna cadena hay para nosotros. Nos aferramos a la cadena de oro para soltar la cadena de hierro y después debemos liberarnos de ambas. Es como cuando decíamos, hay un pensamiento, en mí hay pensamiento, bueno, voy a observar los pensamientos. O sea que hacemos como si fuéramos un observador. Y los pensamientos se van diluyendo, porque a nadie le gusta que lo mire. Pero después tenemos que darnos cuenta de que el pensamiento ese de que soy un observador también es un pensamiento. O sea que también tiene que desaparecer. Acá se trata de
un desmantelamiento total. ¿Sabes lo que significa un desmantelamiento total? No tiene que haber quedado nada. Es decir, como yo dijera, de esta casa vamos a venderla y no queda nada. No queda nada. Jesucristo decía, cuando le mostraron el templo, mirá qué columnas que tiene el templo, mirá lo que... Y él dijo, de acá no va a quedar piedra sobre piedra. Es el desmantelamiento de lo que nosotros consideramos humano, de lo que consideramos humano. No puede surgir lo real si no termino con lo irreal. En eso nos lleva una ventaja, en el caso del cristianismo nos lleva una ventaja el hinduismo, que lo dijimos el otro día, con la visión del Dios creador, el Dios conservador y el Dios destructor. Yo creo que es una diosa, me parece, ¿no? Tres masculinos. El nombre es masculino. Y bueno. Cada uno tiene su Shakti, su poder, que es femenino. Que es femenino, está bien. ¿Entendemos eso? En el caso del cristianismo, como no asimila el mal, o sea, está en mental, no asimila el mal, tiene que crear la figura del diablo, o del demonio, o del Belcebú, el nombre que le queramos dar. Nos cuesta hablar de un Dios madre a nosotros, los que estamos sentados acá, en general. Nos cuesta hablar de un Dios madre, ¿no es cierto? Hablamos de un Dios padre. ¿Y por qué hablamos de un Dios padre? Por programación. Cuando hablamos del amor, no estamos más cerca de la figura de madre, y son figuras todavía, no estamos hablando todavía de nada. Del amor sentimiento estamos hablando todavía, no estamos más cerca de la figura de madre. Bueno. Es conveniente entonces para nosotros siempre la posición del que da. Demos todo y no busquemos recompensa. Demos cualquier cosa, lo que sea, pero cuidémonos de traficar, o sea, de comerciar. No impongamos condiciones, no esperemos recompensas ni premios, tal como Dios nos da a nosotros. O sea, la mente comercializa. La mente comercializa, la mente busca. Lo espiritual no es lo que busca la mente. La mente trata siempre de llegar a un acuerdo, porque sabe que no lo cumple. ¿Quién dijo los chilenos? No es así, no es ningún chileno. No lo cumple. ¿Comprenden? Entonces la mente llega a un acuerdo en cualquier tema que sea y después se va a ir de alguna manera desdibujando, modificando, cambiando. Ahí tenemos que darnos cuenta nosotros. Entonces, no tenemos que negociar con la mente, tenemos que ponernos en manos del ser que actúa. Dar y pedir no es necesario, porque todo es natural. ¿Comprenden? O sea, le preguntaban a Lao Tse, posiblemente lo registra, ¿cuál es la obligación que tengo con el prójimo? Y Lao Tse decía, las estrellas salen todas las noches, el sol hace su recorrido, los pájaros en invierno van a un lado, en verano vuelven. Preguntar qué obligación tengo con el prójimo es crear confusión. O sea, cada uno sabe lo que tiene que hacer. ¿Alguno tiene duda de lo que tiene que hacer con el prójimo? Ninguno. Realizamos un mandamiento que nos diga qué tenemos que hacer con el prójimo. Es muy sencillo. Es una ayuda natural, una ayuda espontánea. Cuando a Jesús le preguntaban cuál era el prójimo, que habría que estudiarlo eso históricamente, porque el prójimo para el judío era otro judío. Jesús amplía el horizonte y dice el prójimo
era, dice, un hombre que se había quedado, ¿recuerdan la figura esa? El hombre que había caído, que había sido atacado por los ladrones, y se pasó un sacerdote, no lo levantó, porque dudaba si era judío o no. Entonces, el sacerdote estaba en los ritos, tenía que dar una reunión religiosa, un acto religioso, y no podía tocar a una persona impura. Si él tocaba a un leproso, le quedaba impuro. Si tocaba a un samaritano, tenía que bañarse 3 días seguidos. Pasa a un levita, tampoco lo levanta. El levita podría ser de la acción católica de ahora. No lo levanta tampoco, la misma historia. Y pasa un samaritano. Samaritano era una mala palabra para los judíos. No era algo más, era una mala palabra. Y el samaritano bajó del caballo, lo atendió, lo curó, le puso aceite, vimos que curaban las heridas, lo cargó en el caballo, lo llevó a una posada, lo dejó ahí y dijo, bueno, ahora, le dijo al posadero, cuando vuelvo, vos cuidadlo, cuando vuelvo si hay que pagar algo más, le digo una moneda, si falta plata yo la pongo. Y siguió trabajando, siguió en su trabajo, se hizo la ayuda y siguió su trabajo. No estuvo pensando si era el prójimo, si no era el prójimo. Tampoco pensó en pedir una recompensa cuando vuelva, que no se vaya ahí hasta que no me devuelva la plata, que te firme un papelito de la plata que yo le di. Tampoco suspendió su viaje para cuidarlo, porque podría haber sido el relato que dice, entonces el hombre no viajó y se quedó a cuidar al enfermo. No, hizo lo que tenía que hacer y siguió bien. ¿Qué quiere decir todo esto? Que hay un orden natural. O sea, si a mí se me cae una hoja, vos me la alcanzás. Hay un orden natural. Si cuando me pica la pierna, me la rasco con la mano derecha o la mano izquierda. No llevo un control de cuál es la mano que trabaja más. ¿Comprenden? No hay un reclamo entre las manos. Y bueno, acá pasa lo mismo. Es tan natural todo. Pero lo que pasa es que estamos acostumbrados a lo antinatural. Estamos acostumbrados a tener frío o querer tener frío en verano y calor en invierno. Esto es lo antinatural. ¿Vamos bien? ¿No hay ninguno que diga para qué vine? Ahora fíjense lo que dice acá en el punto 8. No hay nada real que esté amenazado. En otras latitudes dicen que es una ley, que no hay nada real que esté amenazado. Absolutamente. O sea, dice también que nada en el mundo, no hay nada que pueda motivar la cólera de Dios. Sin embargo, fíjense que muchas veces en el ámbito de las religiones, sobre todo las religiones primitivas, cómo se habla de la ira de Dios. Dios, cuando llovía mucho, Dios estaba enojado. Hasta ahora, hasta no hace poco atrás, escuchaba yo que apareció una virgen, no sé si en Rosario o en algún lugar, que decía que el padre quería romper todo. Que ella le estaba agarrando el brazo porque se había levantado, había dormido mal la siesta y quería romper el mundo. Eso lo escuché yo. Estamos en el año 2012, en el 2011 en el tiempo, más. ¿Podemos aceptar eso? ¿Podemos aceptar todavía eso nosotros? Un Dios que tenga ira, un Dios que tenga cólera. Podemos aceptar las manifestaciones de Dios de todo tipo, como decía, creo que decía Vivekananda o Ramakrishna. Dios está en todas partes, pero el Dios tigre conviene evitarlo. ¿No? Como diciendo, yo no voy a meter la cabeza adentro de un león para decir, sí, me va a comer Dios. ¿Entendemos esto? Entonces, darnos cuenta de que si estamos con un interés espiritual, que es el que tenemos todo acá, tenemos que contestar rápidamente que sí a la invitación espiritual y no
posponerla. O sea, la mente se encarga siempre de decir, esto es bárbaro, pero ahora no. Esto me sirve mucho, pero lo voy a hacer dentro de 2 años, o lo voy a hacer más adelante. Ahora no puedo porque tengo que hacer esto o aquello más allá. Y vamos pasando de un día para el otro y la mente nos atrapa. Acuérdense que con la mente no se puede negociar. ¿Saben por qué se puede negociar? Porque no existe. Es igual que el ego. Son construcciones mentales. O sea, cuando yo las comprendo, dejan de existir. Cuando yo las comprendo, dejan de existir. El Dios concepto que decíamos al principio, ese Dios concepto que yo me creo cuando empieza la separatividad, ese Dios no tiene existencia real. El Dios concepto, entendemos lo que es el Dios concepto, ¿no? El Dios que se crea la mente, que es un Dios que está esperando para castigarme o para premiarme, es un Dios que me prueba a ver si ando bien o ando mal, ese Dios no. No está afuera, no tiene existencia. Dios Madre, ahora entramos en otro tema acá, Dios Madre se está manifestando siempre a través de todo. La luz no es empañada por aquello sobre lo cual brilla, ni tampoco beneficiada por ello. La luz es siempre pura, siempre inmutable. Tras cada criatura está la Madre, pura, amorosa y variable. Una vez hablábamos en un taller, decíamos, ¿qué experiencia tenemos del amor de Dios? ¿Cuál es la experiencia? ¿Tenemos alguna experiencia del amor de Dios nosotros? ¿Dios nos ama? Si dudan de eso, ¿no? ¿Nos ama Dios? ¿Nos ama como sentimiento? ¿O como estado? Bueno, nos ama. Ahora, ¿en qué experimentamos nosotros el amor de Dios? La vida es el amor de Dios. La vida. O sea, cuando a mí me daba la mamá, le daba la teta, no era mi mamá. Era Dios. Cuando me llevaba al colegio no era mi mamá, era Dios. Cuando me pegaba, porque hacía travesuras, también era Dios. O sea, no podemos tener ninguna experiencia que no sea del amor de Dios. Es complicado, ¿no? Porque nos imaginamos un amor humano con respecto a Dios. Nos imaginamos un amor, muchas veces las mujeres, sobre todo un amor romántico. Como Dios es hombre en el occidente, es casi un amor romántico. Las monjas dicen que son esposas de Dios, o esposas de Jesús, perdón. Esposas de Jesús. Es un amor romántico. Ahora, ¿cómo funciona eso en la realidad? ¿Podemos captar la realidad o no? Maestro Eckhart, ¿lo ubican a Maestro Eckhart? Un monje que vivió en el año 1200. Él decía que todo lo que digamos de Dios es falso. Eso es lo único real que decía él, ¿no? Y él escribió tratados sobre Dios, ¿no? Pero él decía, todo lo que escribamos de Dios es falso. Santo Tomás de Aquino, un teólogo conocido, cuando alcanzó un grado de misticismo, quería prenderle fuego a los libros. Tuvieron que agarrarlo, porque si quería aprender todos los libros que él había escrito, que es el teólogo más grande de la iglesia, quería aprenderle fuego, eso no sirve para nada, eso sirve para confusión nada más. ¿No? Entonces, en el caso nuestro, ya tenemos el ser adentro nuestro. O sea, esa necesidad que nos trae acá, con 30 y pico de grados, un día sábado que podremos estar en nuestra casa tranquilamente peleándonos con nuestra familia, sin ninguna dificultad. Estamos acá. Y lo más grande de esto es que todo ese interior que tenemos nosotros es un llamado. Todo ese movimiento que tenemos internamente es un llamado.
en el Evangelio hay muy pocas referencias a la mujer con respecto a la comparación de Dios como mujer. Sin embargo, hay algunas. Indudablemente eso demuestra que hay una influencia de hindú dentro del Evangelio, que hemos hablado muchas veces. Dice, el reino de los cielos es como una mujer que perdió una moneda. ¿Se acuerdan? Perdió una moneda en la casa. En esta época perder una moneda no es como ahora, por eso las parábolas no tienen valor. Es como si yo le dijera, para hacerlo más fácil, perdió $10.000 en la casa. No lo puede encontrar. Entonces da vuelta a la casa. Barre todo, busca, bueno. Al final la encuentra la moneda. Entonces, Dios es como esa mujer que busca la moneda. La moneda somos nosotros. El alma, si queremos llamarlo. Somos nosotros. O sea, Dios nos está buscando a nosotros, el ser nos busca a nosotros. No lo buscamos al Dios, sino que lo miramos, porque está en todos lados, está permanentemente. Por eso dice Vivekananda, está en el bien y está en el mal. Tenemos que liberarnos de las cadenas. Primero que nadie nos ató, la puso la mente la cadena. No es que el ser nos haya atado en la cadena, sino que estamos encadenados con cadenas mentales. No es que lo comprendemos, nos levantamos y nos vamos. O sea, no tenemos ninguna necesidad de permanecer en el ámbito de la vida. Esto no significa un llamado al suicidio. No tiene nada que ver. Ahora tenemos más ventiladores, ¿ves? Más aire. Dentro de poco me tendré que soplarlo. La madre está tanto en el sufrimiento como en el hambre. Y está tanto en el placer como en lo sublime. Cuando la abeja chupa la miel, la madre está comiendo. O sea, no hay ningún lugar, ninguna forma que no sea el ser. Porque no es eso. No tenemos posibilidad de decir, voy a salir del ser, no hay lugar donde ir. Por eso no hay espacio tampoco, porque espacio supondría, si yo voy de acá hasta allá, tengo un espacio de 5 pasos. Pero en el ser no hay acá y allá. Es todo ser. Entonces no hay espacio, no hay mente, no hay causalidad. Y también, al salir de la mente, salimos del karma. Que eso es un tema complicado. Que Occidente hablaba de un Dios castigador, Oriente hablaba de un karma, o habla de un karma, que es un registro de cuentas, en definitiva, pero me parece que le quita un poco la libertad al ser de acción. Lo quiere limitar a una igualdad forzosa, pero es una cuestión de opiniones. No nos separemos ahora de Vivekananda, porque si no, vamos a crear confusión. Corremos por el mundo como un hombre perseguido por la policía, dice Vivekananda. Y apenas percibimos algún resplandor fugaz de las bellezas que contiene. O sea, pasamos a toda velocidad por el mundo. Es como cuando la persona dice, fui a Mar del Plata, demoré 2 horas y media. Y el paisaje era lindo. ¿Qué paisaje? No puede ver ningún paisaje. O sea, está pendiente del volante y está compitiendo con el primo que llegó en 2 horas y cuarto. Ahora, si el primo llega en 2 horas, a 2 horas va a llegar en 1 hora y media, bueno, es así el mecanismo de la mente, ¿no? Todo este temor que nos persigue proviene de creer en la materia, de creer en la ilusión. La materia adquiere toda su existencia de nuestra identificación con la mente. Fíjense qué interesante esto. La materia adquiere su existencia de nuestra identificación con la mente. Al identificarme yo con la mente, empiezo a juzgar todo lo que veo.
si no, no. Las ratas, ¿se acuerdan que hablamos de ese tema en una oportunidad? Son muy inteligentes. Entonces parece que cuando le dan veneno, comen una vez o dos veces y después ya se dan cuenta que es veneno, ya no comen. Entonces ahora estaban probando un alimento para ratas, que no es veneno, pero que la desinhibe a la rata. O sea, como que la emborracha a la rata y le pierde el miedo a los gatos. Entonces la rata va y lo encara al gato. Es real, en los laboratorios de... Entonces el problema que tienen ahora es ver cómo va a reaccionar el gato. Porque el gato hasta ahora veía a la rata chiquita, el gato la corría y la gata le escapaba. Ahora la rata se acerca al gato y dice, hola. Y entonces hay que ver cómo reacciona el gato, porque el gato está acostumbrado a que le tengan miedo. Si no le tienen miedo, tiene que ir a un psicólogo de gatos. Sí, pero hasta ayer la rata le tenía miedo. Estoy perdiendo la imagen de gato. Y acá pasaría lo mismo, ¿no? Entonces, si yo me identifico con la mente hace estragos en nosotros, que es lo que nos ha pasado hasta ahora. No importa lo que hagamos, siempre estamos en manos de la mente. La mente me prende y me apaga. Me hace reaccionar, no acciono, reacciono. Pasa un coche, se enoja con mi mamá, me recuerda a mi mamá. No me conoce, se confundió de persona, pero yo estoy enojado. ¿Por qué motivo? Se equivocó de persona, como cualquiera. ¿Por qué me enojo yo con esta persona que me grita alguna barbaridad? El espíritu está más allá del tiempo y del espacio. Las experiencias espirituales las vamos a tener más allá del tiempo y del espacio. Mientras estemos atados al tiempo, la mente es muy poderosa. Nos va a costar mucho percibir lo espiritual. No es que lo espiritual no quiera estar, lo espiritual está. Pero nos va a costar percibirlo porque estamos en una dimensión de tiempo y espacio. Si yo valoro el pasado, si yo valoro el futuro, la mente va a quedar muy fuerte. Voy a tener tal vez un corral más grande, ¿no? En vez de tener un corral chico, voy a tener un corral más grande. Pero siempre va a ser un corral. Ahora, ¿cómo salimos del tiempo? ¿Cómo salimos del espacio? ¿Qué tengo que hacer para salir del tiempo? ¿Se acuerdan que lo decía algunas veces? La meditación, o sea, el ser medita en nosotros, salimos automáticamente del tiempo. Cuando uno hace lo que le gusta, es lo que voy a decir, hasta ese extremo llegamos. Cuando uno tiene un momento de amor o tiene un momento de creatividad o lo que fuera, no sale del tiempo. ¿Sí? Y estamos hablando de algo humano todavía. Imaginémonos lo que es ese estar en el ser. Pero tenemos que tener la disposición, que es lo que hablamos en un taller hoy. Si el ser me despierta a las 3 de la mañana, la mente me dice que es para ir al baño. ¿O no? ¿Y por qué no puedo aceptar que es el ser el que me despierta? Porque quiere interés de conversar conmigo, porque está enamorado de mí. ¿Por qué pensamos que no es así? ¿Entendemos eso? O sea, si nosotros nos ponemos, decimos yo, o el ser está meditando en mí, yo no pongo ninguna barrera, lo que fuera. ¿Por qué a las 3 de la mañana supongo que me levanté por una necesidad fisiológica y no porque el ser me despierta? ¿Se dan cuenta que es la mente la que está manejando todo esto y controlando todo esto? O sea, nosotros queremos que el ser venga cuando yo me pongo a mirar la pared. 2 horas mirando la pared, combatiendo los pensamientos.
Y ahí tiene que venir el ser a liberarme. Queremos que el ser esté en misa de 11 los domingos. Es invitado en misa de 11. Ahora, si quiere venir a las 3 de la tarde, no, porque el cura está durmiendo así. ¿Entendemos cómo funciona así? O sea, que queremos tener un control absoluto sobre el ser. Ese es nuestro interés en nuestra relación con el ser. Conocerlo para dominarlo. Y por ese lado vamos mal. Porque no podemos ni dominar la mente, menos vamos a poder dominar el ser. Sería algo imposible. Bueno. El espíritu está más allá del espacio y del tiempo. Siempre fue y está en todas partes. Decir siempre fue es meternos en el ámbito del tiempo. Porque siempre es tiempo. O sea, nos quedamos sin vocabulario, que es lo que le pasaba a Ramakrishna una vez que dijo, yo le quiero transmitir en un exceso de amor, le quiero transmitir lo que yo experimento. Creo que fueron 2 veces o 3 veces que lo intentó y no podía. Llegaba a un punto en el cual se quedaba bloqueado porque no hay palabras. ¿Cómo puedo hablar yo de una pasividad activa? La mente dice, ¿lo qué? Una pasividad activa. No. Me voy, dice la mente. No, con vos no salgo más. No podemos. Ahora, Ramakrishna habla de pasividad activa. Jesús habla de pasividad activa. Vivekananda habla de pasividad activa. ¿Por qué motivo decimos que no? No se puede transmitir, no se puede transmitir, no hay palabras, no hay formas, porque se produce en lo espiritual una discontinuidad. Eso es lo que es difícil de transmitir, o imposible. Uno viene por un carril y de pronto salta a otra cosa que no tiene nada que ver. O sea, venimos transitando un recorrido y pasamos a otro recorrido que no tiene nada que ver, que no es ni siquiera recorrido. Es como un despertar. Lo más parecido a la discontinuidad es el despertarse. Yo estoy soñando que estoy en Inglaterra, arriba de un avión que me lleva a Londres, un ejemplo. Y me despierto y estoy en mi casa en Castelar. Se produjo una discontinuidad. O sea, no me tomé un avión a Londres, de Londres uno a Capital Federal, de Capital Federal un micro a Castelar. Que hubiera sido lo continuo. ¿No es cierto? Me despierto, sueño que estoy allá, me despierto acá. Esa es la discontinuidad. Ahora, ¿cómo hago para explicar eso? No tengo forma. Yo creo que la espiritualidad es esto, esto y esto y esto. Y voy por ese carril y de pronto la espiritualidad no es nada de eso. Nada de eso, absolutamente nada de eso. Ahora solamente somos conscientes del lugar donde está el cuerpo. Únicamente podemos usar un cerebro, pero cuando alcanzamos ultraconciencia, o sea, cuando estamos más allá de la mente, en la no mente conocemos todo. Ahora, en la no mente es necesario el conocimiento, es la pregunta. No es necesario. O sea, lo que queremos significar con esto es que todo esto parece difícil, pero es lo más fácil del mundo. Es decir, o es fácil o es imposible. ¿Comprende? O somos llamados a lo espiritual, y esto es natural y se entiende o se intuye, o si no, por más esfuerzo que hagamos, no lo logramos. Porque no es un logro de la mente ni de la voluntad. Ese es el tema. A la mente le gusta entender lo simple. No está. Lo simple. Claro. Lo simple le cuesta entender. Claro, la mente está preparada para lo complejo. Si yo voy a un lugar donde ven estos aparatos ahora de música,
Cuando éramos chicos no tenía una radio que prendía y apagaba, el mismo aparatito, y una radio que buscaba estaciones, o sea, una perilla. Eran 3 perillas. Prende, apaga, pone fuerte, pone bajo, busca estaciones. 3 perillas. Ahora, los aparatos tienen 24 perillas, 30 perillas. Yo termino usando 3, ¿no? Pero de cualquier manera, eso es lo sofisticado. Lo simple no nos interesa. Tengo este ventilador, no, yo quiero algo que me tenga la temperatura en 26 grados o 25 grados. Después anda mal, lo que fuere, pero en este momento quiero eso. Tenemos como una tendencia a la comodidad. Y la única comodidad que tenemos es la interna. O sea, en lo externo, yo estoy incómodo siempre. Ahora estoy incómodo porque estoy parado. Si me siento, estoy incómodo porque estoy sentado. Ahora, si yo me quiero sentar en el silla, no puedo estar ya sentado. O sea, todo es incómodo en la superficie. Por eso decía Sartre, decía, el infierno son los otros. Lo que me rodea es el infierno. Yo quiero, esto para mí, para ustedes, ¿qué es esto? No, es para que no se vuele la hoja. La pongo acá para que no se vuele. Es un pisapapeles. Y ustedes me invaden mi mundo y dicen que es un florero. Eso decía Sartre. Es un pisapapeles. Pisapapeles, nada más. No es un florero. Bueno, ¿qué le va a hacer? Es el criterio. Entonces lo simple, la mente no lo puede filtrar. Se le pasa. O sea, la mente querría que yo dijera ahora que voy a enseñarles un método de meditación que me enseñó, que leí en un libro secreto de Swami Vivekananda, que nadie lo conoce. Nada. Lo encontré en un escritorio secreto que tenía Swami Vivekananda y tenía la enseñanza que Ramakrishna, cartas secretas, y entonces la mente, sí, quiero. Bueno, tienen que pagar 1.000 pesos cada uno. Pero pagarían con gusto porque son los secretos de Vivekananda. Ahora que Vivekananda sigue hablando ahora, no tiene secretos. Jesús sigue hablando ahora, Ramakrishna sigue hablando ahora. No tiene secretos. No hay lugares secretos ni documentos secretos. No hay que tengamos que hacer grandes sacrificios para alcanzar una cosa espiritual. Lo espiritual está ahí. Está ahí, o sea, al alcance de nuestra mano. Pero es tan sencillo que no lo podemos lograr. A veces la gente dice que los talleres que hacemos nosotros son talleres cristianos. No, yo nunca los bauticé, no sé. ¿Por qué? Porque pensamos, una señora me dijo, si no es cristiano no pierdo el tiempo. Fíjense lo que es la programación. ¿No es cierto? Si no es cristiano no pierdo el tiempo. A esa gente a la que yo le digo, muchas veces le digo, los talleres tienen que venir y verlos. Y nosotros hacemos el taller y cuando terminamos nos vestimos y nos vamos. Entonces ahí se quedan un poco sorprendidas. No sé lo que pensarán. Bueno, entonces vamos al número 13. Acá está hablando de la ultraconciencia, ¿vieron que decía recién? O sea, cuando estamos más allá de la mente, en la no mente, conoceremos todo. El espíritu, no, ya pasamos. 13. Somos y nada más. No nos esforzamos por ser yo, simplemente somos. Cuando se ha concientizado este estado, ya no queda más actividad. El cuerpo se vive como un simple mecanismo, puro, porque ya no necesita ser cuidado. Somos lo infinito. ¿A qué podemos tenerle miedo? O sea, ¿a qué tenemos que pedir que Dios nos proteja? ¿De qué me tiene que proteger Dios? Si Dios es uno solo, el ser es uno solo. Somos manifestaciones de un solo ser. ¿De qué tiene que protegerme? Hoy hablábamos de un taller, la oración de petición.
¿qué puedo pedirle a Dios? Es complicado, porque tenemos una mentalidad de pedir cosas. Pedir. Y muchas veces yo he visto que se mezclan las peticiones materiales con las peticiones espirituales. Y pedimos por la salud del papá de Juancito, y pedimos por la salud de la abuela de Martita, y pedimos para que consiga el trabajo del papá de Pedro. Y nos imaginamos un Dios que está escuchando todo esto. Un Dios que necesita que le recuerden que el papá de Pedro no tiene trabajo. No, todo eso en el ámbito de la ultraconciencia me parece que no va. Es lo que estamos viendo acá. Cuando todos los pensamientos, todas las palabras y todas las acciones son ofrendadas al ser, y el menor olvido de Dios le hace a uno intensamente desdichado, entonces el amor ha comenzado. Fíjate qué interesante. ¿Lo leemos de nuevo? Cuando todos los pensamientos, todas las palabras y todas las acciones son ofrendadas al ser, y el menor olvido de Dios le hace a uno intensamente desdichado, entonces el amor ha comenzado. O sea, no sabemos lo que es el amor, pero sentimos lo que decía Ramakrishna. Tenemos necesidad de conversar o hablar con alguien que esté en el mismo tema que estamos nosotros. Ahí estamos. O sea, no hay ningún tema que me interese. Precisamos la soledad, precisamos el silencio, precisamos el vacío. Ahí nos sentimos como peces en el agua. ¿Por qué motivo? Porque somos nosotros. Porque soledad, silencio y vacío no es algo que descubrimos al costado nuestro, sino que somos nosotros. Y cuando percibimos la soledad, el silencio y el vacío, es a Dios que estamos percibiendo. O sea, en este nivel que estamos trabajando, Dios se va a manifestar como soledad, silencio y vacío. No como una virgen que llora, eso es mental. No como un Buda que aparece, que eso es mental. ¿Por qué Buda no aparece en los conventos de acá de los monjes? ¿Por qué no aparece la Virgen María en el Tíbet? Porque la mente no está preparada para recibirlo. La mente es la que arma. ¿Por qué las huellas de Cristo aparecen en los monjes cristianos y no aparecen en los islámicos? Porque la mente está preparada para preparar esas huellas, para recibir esas huellas. ¿Entendemos eso? Hay un relato, no sé si es de Ramakrishna, vos corregime, que estaban azotando a un hombre y él tenía las marcas. Un hombre estaba caminando por un patio con pasto, ¿sí? Y él en su caminar iba muy orgulloso, y las marcas del pasto quedaron marcadas en su pecho. Iba caminando por arriba del pasto y las marcas le quedaron grabadas. Yo había leído, no me acordaba si era de Ramakrishna o de otro personaje, que estaban azotando a un hombre en un puerto, un marinero estaban azotando, y esta persona que fue Ramakrishna o Vivekananda, quien dijo, no la azoten más, y se sacó la camisa y tenía las marcas él, ¿no? Ahí estamos hablando de una sensibilidad diferente, ya no es la Virgen que llora, ¿no? Eso sería cuando uno ve un perro tirado en la calle, uno siente lo mismo. O sea, hay una unidad en todo. El otro día estaba mirando televisión y pasaba un perrito que había arañado a una nena con las patitas y el padre le cortó las dos patas. El padre de la nena le cortó las dos patitas, las dos manitos al perro, andaba
haciendo equilibrio, pobrecito. ¿No? Y uno siente como que le hubieran cortado las manos a uno. ¿Entendemos esto? Entonces ahí es la unidad que estamos hablando. Entonces, en la forma elevada de amor no hay deseo de reciprocidad. En la forma mezquina de amor, yo amo a alguien para que ese alguien me ame a mí. O le exijo ciertas condiciones. Es decir, si vos querés que yo te quiera, que yo te ame, tenés que hacer lo que yo quiero. De alguna manera. Acá estamos hablando de un amor que es como el del sol, que sale, ilumina, y no presta atención a lo que ilumina. Es igual que cuando hablamos en el cristianismo se habla de un Dios personal y en el hinduismo no. Sin embargo, cuando uno profundiza, me parece que no estamos equivocados los dos, porque no va por Dios personal o impersonal, es una categoría de la mente. La mente es la que opone lo personal y lo impersonal. ¿Quién pregunta si es impersonal o personal? La mente. O sea que al trascender la mente se nos acaba un montón de problemas y dificultades en el orden religioso y entramos en el orden espiritual. Cuando se pone a veces a discutir criterios religiosos, si pusieran místicos de cada religión, no habría discusión. Si ponemos personas que tienen intereses en otras cosas, pues obviamente vale. Dios no es lo más importante, es lo único importante. Esto que lo repetimos hace muchas veces, es porque nosotros hablamos de la desprogramación. Entonces la desprogramación es repetir las cosas, el sistema, igual que la programación es repetir las cosas. Cuando uno quiere programar a alguien, ¿no es cierto? Cuando los padres muchas veces, hay padres que sin querer programan mal a los hijos, ¿no? Yo conozco padres que tienen un hijo, por ejemplo, y desde que chicos dicen, dejá que vos no sabés hacer esto, dejá que vos no servís para esto, dejá que vos no servís para nada. Y el chico cuando tiene 20 años no sirve para nada, porque lo escuchó tantas veces decirlo. Y la desprogramación, ¿cuál es? Es repetirle todo lo contrario. Por eso, Dios no es lo más importante, Dios es lo único importante. Entonces tenemos que rumiarlo y darnos cuenta qué significa eso. No es una cosa más, porque para poder entrar en lo espiritual, para poder aceptar esa invitación del ser, la invitación en el hinduismo, en el cristianismo, en el judaísmo ha sido siempre la misma, es entrar dentro de mí. Nadie va al Padre sino a través mío, a través de cada uno de nosotros. Ahora trascendemos todo eso. El camino soy yo, no hay otro camino. Religiones puede haber muchos, camino y uno solo. ¿Cuál es el camino? Cada uno de nosotros. O sea, si yo dijera, bueno, yo ahora voy a abrazar una religión taoísta, me voy a ir a Japón, de cualquier manera siempre mi religión va a ser entrada dentro mío. No hay otra forma. Ninguna religión les puede decir que la solución está en encontrar a Dios afuera. No va a estar adentro. Entonces, es lo único importante, no es lo más importante, es lo único. Obedezcamos las Escrituras hasta que seamos lo suficientemente fuertes como para prescindir de ellas. Esto lo dice de canasta, no me tiene con nada. Entonces las trascendemos. Los libros, sean los que fueran, no son un fin en sí mismos. La verificación es la única prueba de la verdad religiosa. Cada uno debe verificarla por sí mismo.
¿Entendemos eso? O sea, cualquier religión que nos saque del camino individual es complicada. Y el otro día decíamos, Ramaquita decía lo mismo. Hay que cumplir los ritos, porque son necesarios. ¿Hasta cuándo son necesarios? Hasta que nos demos cuenta que no son necesarios. ¿Entendemos eso bien? Porque no estamos hablando en contra de la religión, ¿eh? No hablamos en contra de nada. Estamos trascendiendo, son dos cosas diferentes. A Dios no hay que buscarlo, hay que mirarlo, porque está en todos lados. No tengo forma de mirar, de buscarlo, sino de mirarlo. Nosotros estamos en Nirvana o en el paraíso cuando nosotros ya no estamos. Fíjense qué frase interesante. Mientras esté yo, no puedo estar en Nirvana ni en el paraíso. Por eso decía, alguien me decía, la iluminación viene cuando ya no estoy. O sea que la iluminación es real, pero viene cuando ya no estoy. O sea, cuando no hay nadie para experimentarla. ¿Entendemos eso? O sea, que quiere ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo. Eso lo dice en este caso Jesús. Abandonemos todo mí y mío. El ser se manifiesta a aquel que nada tiene del universo. Cortemos las ligaduras con toda afección mundana, sobrepongámonos a toda pereza y a toda inquietud acerca de lo que será de nosotros. No queda tiempo para pensar en otra cosa más que en Dios. O sea, ¿en qué vamos a pensar? Es la pregunta. Cuando decimos dejamos de pensar, ¿en qué voy a pensar? ¿En lo mal que me porté en el pasado? ¿En lo mal que me va a ir en el futuro? O sea, ¿en qué puedo pensar? En la medida que vamos retirando esos lugares comunes de pensamiento que tenemos habitualmente, en la medida que lo vamos retirando, la mente se va poniendo más cómoda. ¿Comprenden? Vamos trascendiendo la mente. Menos pensamientos, pensamientos útiles. Ausencia de pensamiento. 24 horas por día, ¿por qué no? Ausencia de sueños. ¿Por qué no? O sea, ¿qué es el cansancio? ¿Por qué estamos cansados algún día y otros días no? Cuando por ahí no trabajamos o trabajamos lo mismo. ¿De dónde surge todo eso? Se dan cuenta que estamos recién en lo más primitivo que puede haber en nosotros. O sea, estamos identificándonos con la forma, sí. Eso se da naturalmente, Camilo, eso es una medida que no lo hacemos nosotros deliberadamente. Se da en la medida que estemos atentos al llamado, porque si no es imposible. Claro. En la medida que la atención está en ese estado, en ese llamado, sí, solo se limita. Claro. Pero no somos nosotros mismos. Claro. Cuando hablamos de desprogramación, hablamos de atención fundamental. La atención es lo que me libera de esas cadenas que son imaginarias también, pero es la atención, ¿no? Y fíjense cómo toda la programación nos lleva a no tener atención. O sea, en el televisor nos pasa una imagen, con letra más chiquita otra lectura, a un costadito otra cosa. Vamos a sacar un análisis en un laboratorio de análisis por el televisor. O sea, la persona que me atiende está mirando el televisor, el que me saca la muela está mirando el televisor, el dentista. Yo tengo la boca abierta y digo, doctor, fíjese porque parece que está agarrando la muela equivocada. Porque está distraído naturalmente. Vamos a hacer un trámite de la municipalidad. La empleada está escuchando la radio, pintándose las uñas.
haciendo 2 o 3 cosas al mismo tiempo, ¿no? Y podría hacerlas, pero no tiene capacidad de atención. Ese es el problema. Podría hacerlo, pero tiene que tener capacidad de atención. Entonces tenemos la atención totalmente perdida. Eso es lo primero que se recobra, ¿no? El universo interno, o sea, el real, es infinitamente mayor que el externo, que es solamente una sombría proyección del verdadero. Fíjense el universo que nosotros vemos en las películas estas cuando pasan las filmaciones de las naves que van a la luna, donde fuera. ¿Qué es lo que vemos ahí? Lo que nos llama la atención: silencio, vacío y soledad. ¿Y qué tenemos adentro? Silencio, vacío y soledad. Bueno, ese espacio sideral que los astronautas vuelven diciendo la verdad que no entendemos nada, no somos nada, somos una mota de polvo en todo esto, dice Vivekananda, es más pequeño que nuestro mundo interno, que nuestro universo interno. Así que imagínense lo que tenemos para ver. O sea, cuando terminemos con esta identificación, con esta vida con B corta y pequeña, cuando terminemos con esta vida, con esta identidad de superficie, donde yo digo, estaré meditando bien o estaré meditando mal, donde yo digo palabras que son ofensivas para Dios. Por ejemplo, voy a tratar de meditar. Es ofensivo para Dios. Es muy ofensivo para Dios que yo le pida por mi familia. Es muy ofensivo para el ser que yo le pida por los míos. Nosotros nos damos cuenta porque estamos en un nivel todavía muy inferior a todo esto, ¿no? Vida y muerte son solamente diferentes nombres de un mismo hecho. Las 2 caras de una medalla. Ambas son Maya. ¿Maya? El inexplicable estado de forzarse en un momento dado por vivir y un instante después por morir. O sea, esta es la vida. Que nosotros decimos la vida, que vivimos 80 años, es como si dijéramos casi un suspiro, como una necesidad de expandirnos en algo y volver enseguida hacia atrás, como una especie de hipo que uno tiene. Esa es la vida. Cuando uno ve en lo que es el tiempo, cuando ve la vida del mosquito vive creo que 24 horas. O sea, la suficiente para picarme a mí. Sería, ¿no? Pero vive 24 horas. Y uno dice que es inferior el mosquito. Y el mosquito en 24 horas me desarrollé, me casé, tuve hijos, me jubilé de mosquito y me muero. Y vos precisás 80 años para hacer todo eso. Entonces, ¿cuál es el animalito? O sea, el perrito que vive 13 o 14 años. O sea, los insectos que viven menos. Pero estamos todos de acuerdo contándolo de acuerdo a un tiempo nuestro. ¿Cuál es el tiempo real? Todo es Dios, pero el Dios tigre debe evitarse, que es lo que decíamos hoy. Todo es Dios, pero el Dios tigre debe evitarse. Toda el agua es agua, pero el agua sucia no sirve para beber. Tendremos que ir dándonos vuelta en la cabeza todo eso, ¿no? No busquemos ni rechacemos, tomemos lo que venga. La libertad consiste en no ser afectado por nada. O sea, nosotros ahora podemos decir que no nos afecta nada. Y bueno, entonces, ¿comprenden? Si hay algo que nos afecta, entonces estamos de nuevo en la misma situación de antes. Ahora,
¿cómo podemos lograr que no nos afecte nada? Volvemos a hablar que yo no puedo hacer nada, es el ser el que actúa. Es el ser el que actúa, déjenlo actuar al ser. Observar no es hacer, tenemos que observarnos. Y aceptar lo que venga. Estaríamos en esta situación. Si no aceptamos lo que venga, entonces consideramos que mi voluntad es mejor que la de ser. Es más, cuando lo ve le voy a dar unos consejos. Porque si tiene que hacer otro mundo, que haga un mundo mejor, como yo le voy a explicar, como yo puedo hacerlo mejor. No nos contentemos con soportar, mantengámonos desligados, no tenemos otra cosa que hacer más que apartarnos y dejar que Dios actúe. Despojarnos del pequeño yo y dejar vivir solamente al yo grande. O sea, somos la vida, eso es lo que no entendemos nosotros. La muerte no existe, somos la vida. Eso es lo que nos cuesta entender. No deseamos nada y no buscamos recompensa. Aquel que mejor se oculta es quien mejor y más ejecuta. De la pureza y el silencio procede toda palabra poderosa. O sea, la mente no se puede controlar, quiere decir eso. ¿Con qué mano lo hiciste? Para anotar el karma negativo de la otra mano. Ahora me perdí, culpa de ustedes. Aquí él dice, de la pureza y el silencio procede toda palabra poderosa. Si yo quiero controlar a la mente, estoy muerto antes de empezar. Porque la mente nunca va a dejarse controlar. Me va a dar algunos elementos, voy a ser un hombre poderoso, voy a poder leerle la mente, voy a poder sanarlos y curarlos, voy a poder leerle los pensamientos, pero voy a terminar en el manicomio. ¿Comprenden? Porque la mente no se puede controlar ni se puede doblegar. O la trascendemos o estamos en el ámbito de la mente. O como si dijéramos, o nacemos o no nacemos. Yo no puedo nacer un poquito, no puedo nacer un bracito. Esta semana, la otra semana, si el bracito anda bien, nazco otro bracito. Imaginen que incómodo sería para la madre. En cambio, o sea, el control de la mente me va a hacer un hombre poderoso. En cambio, el silencio me va a hacer un hombre silencioso. Y el silencio es el idioma de Dios. Es el idioma del ser. Cuando empezamos a entrar en el ámbito del silencio, nos cambia toda la vida, es una transformación, ¿comprende? Porque lo que se anhela es solamente el silencio. O sea, estamos muy bien en una reunión, estamos muy cómodos en una reunión, pero si la persona está acostumbrada al silencio, si la persona está viviendo el silencio como lo único real, no soporta la reunión, no soporta la compañía, es decir, está como diciendo, la vida real está en la soledad y el silencio. Y acá tengo que salir de la vida real y meterme en la vida irreal, en el maya que dicen ustedes. ¿No es cierto? Esto no quiere decir que estemos aislados, que son dos cosas diferentes. Si la persona está aislada, también termina en el manicomio. ¿Hay algún manicomio cerca? Estamos terminando ya. Al amar a Dios nos dividimos en dos. Fíjense qué interesante esto. Yo amándome a mí mismo. Dios me ha creado a mí y yo he creado a Dios.
creamos a Dios a nuestra imagen, somos nosotros quienes lo creamos para convertirlo en nuestro amo, no es que Dios nos haga sus sirvientes. Cuando sabemos que somos uno con Dios, que nosotros y Él somos amigos, entonces llegan la igualdad y la libertad. Estamos hablando de dos conceptos, ¿eh? O sea, yo me hago la ilusión de separatividad, me creo un Dios concepto que me proteja de los otros, fundamentalmente. Y ese Dios tengo que tenerlo conforme. Porque si no, cuando pase por la muerte, me va a pedir rendición de cuentas. Entonces, si yo no estuve conforme durante la vida, no vamos a tener problema. Esa es la mente manejando el estofado. O sea, la mente dirigiendo. La mente es como el tenedor para tomar sopa, ¿se acuerdan? Para tomar caldo, porque uno sirve. Hubo un tiempo en que yo era mujer y hombre. Sin embargo, el amor creció hasta que ya no hubo más ni él ni yo. Solamente tengo un recuerdo lejano del tiempo en que era. O soy un alma hembrita. ¿No es cierto? Nos imaginamos que el sexo anda por todos lados de esa manera. Todas proyecciones de la mente. Todas proyecciones de la mente. El materialismo dice la voz de la libertad es una ilusión. El materialismo dice la voz de la libertad es una ilusión. El idealismo dice la voz que habla de esclavitud es ilusión. El Vedanta dice somos libres y no lo somos al mismo tiempo. Nunca libres en el plano terrenal, pero siempre libres en el espiritual. ¿Por qué? Por lo que decíamos al principio, lo perfecto no puede ser imperfecto. No hay forma de que lo perfecto se transforme en imperfecto. No hay grados de perfección, hay grados de imperfección. Lo perfecto no puede ser imperfecto, no puede transformarse en imperfecto. Trascendamos la libertad y la esclavitud. Nosotros somos conocimiento inmortal más allá de los sentidos. Dios existe, no el nacimiento o la muerte, no el dolor ni la miseria, ni el crimen ni el cambio, ni el bien o el mal. Todo es Brahman. Eso es lo que creo que ya lo hemos hablado a lo largo de la charla. La libertad consiste en perder todas las ilusiones. O sea que lo espiritual es una desilusión. Lo espiritual es una desilusión. No voy a ser feliz en lo espiritual. No voy a ser triste, no voy a estar triste en lo espiritual. No voy a estar alegre en lo espiritual. Porque va a ser algo que no conozco, lo espiritual. Si no, le estamos dando a la mente de nuevo la posibilidad de armar un mundo espiritual. ¿Comprenden? Yo les doy la paz, dice Jesús, pero no la paz que da el mundo. Es la paz, pero no la paz que da el mundo. Es una paz diferente. ¿Saben una de las características más grandes que tiene la espiritualidad? La comodidad. Porque estamos acostumbrados a estar apretados. La programación nos aprieta por todos lados. Los coches cada vez más chiquitos. Los departamentos, bueno, acá tenemos una excepción. Acá sacan 2 pisos ahora. De acá sacan 2 pisos. O sea, levantamos la mano y tocamos el techo. Tengo un amigo de 2 metros que entra ajustado en el departamento. ¿Comprenden? Ahora, ¿por qué motivo es todo esto? Porque lo espiritual es cómodo. Porque yo en lo material, como decíamos en la superficie, no puedo sentarme arriba de él. Estar así ocupada. Si me estiro mucho, toco a otro que está allá. En cambio, en lo espiritual no tengo ningún problema. Hay margen para todos. En la superficie yo hago un buen negocio, otro tiene que hacer un mal negocio. En cambio, en lo espiritual ganamos todos. No hay posibilidad de hacer un mal negocio. O sea, la vida es abundante. Es un poco lo que pasaba cuando venían los
los españoles o los italianos a la Argentina. Ahí tienen tierra de sobra, alambren todo lo que quieran. Venían de países chicos, de territorios chicos. Por eso les parecía tan grande América, ¿no? Y en realidad todo lo que sea medible, lo que se pueda medir es chico. Sería ese criterio. La libertad consiste entonces en perder todas las ilusiones. Todos sabemos que somos, pero no sabemos cómo somos. Maya es la energía del universo, potencial y dinámica. No podemos obtener la libertad hasta que la madre nos libera. Siempre acá tenemos una dependencia del ser. Esa es la realidad. La espiritualidad es dejarse conducir por otro. Y esto a la mente se le complica porque recién hablamos que tenemos que ser autónomos. Pero entre el ser y yo no hay diferencia, ¿no? Hay una unidad. Es un misterio, por eso no lo podemos entender nosotros. San Pablo dice, soy yo, pero es Cristo que vive en mí. La conciencia crística es un misterio. No podemos entenderlo. Como dice el diario en la parte de abajo, el ser es tan yo que definitivamente es otro. Tan yo que definitivamente es otro. Lo que llamamos destino es simplemente la voluntad de Dios. La esclavitud perdura mientras buscamos los goces. Solamente la imperfección puede gozar, porque el gozo es la satisfacción del deseo, de lo que decíamos hoy. Lo imperfecto puede disfrutar. El mensaje que encontramos muchas veces en la televisión ahora es que disfrutemos, o sea, lo vital, ¿se acuerdan que decíamos lo vital? Comida, sexo y poder. Eso es lo vital, pero no la vida. La vida involucra todo eso, la vida es mucho más amplia, la vida no tolera triángulos, no tolera límites. Si yo quiero juntar un líquido, por ejemplo, quiero servir un vaso de agua, tengo que tener límites para poder echar el agua. Si no, se me cae el agua por todos lados. En lo espiritual es al revés, yo le quiero poner límites, no puedo. Tengo que habituarme a no tener límites, a estar cómodo, habituarme a que nadie me necesite, porque estamos habituados a que nos necesiten. Cuando estamos en nuestra casa y nos llaman por teléfono, la mente, ¿qué pasa acá? Entonces tenemos que habituarnos a no necesitamos a nadie, ni nadie nos necesita ni yo necesito a nadie. No necesito que me necesiten, sería la expresión. El universo es nuestro para que lo gocemos, pero no debemos desear nada. Desear es debilidad. La necesidad nos hace mendigos y nosotros somos hijos del Rey y no mendigos. Bueno, este sería lo que yo extracté un poco de las enseñanzas de Vivekananda, que estamos haciendo también los talleres nuestros. Tenemos más o menos 10 de estos talleres de Vivekananda. Fue una sorpresa muy agradable el hecho de leerlo de Vivekananda. Hay muchos puntos en común de todo esto que hemos leído acá, son cosas que se van repitiendo en otros talleres, sacados de Vivekananda, de Ramakrishna, distintivamente, ¿no? Bueno, hay alguna cosa que quedó en el aire, porque en realidad lo que se ha hecho fue poner un poco las ideas de Vivekananda. Sí. ¿Cómo concluye usted todo lo que ha dicho espiritual con nuestra vida común diaria, de la lucha diaria de vivir? ¿Cómo armoniza? ¿Cómo armonizo? Es muy sencillo. Yo tengo que tengo que terminar con la actitud de que yo quiero hacer lo que quiero. O sea, hacer mi voluntad me garantiza el sufrimiento. Eso yo creo que ya teniendo algunos años lo sabemos. Cuando yo quiero imponerme sobre alguien para hacer lo que yo quiero, a la corta o a la larga sufro. Acá tenemos un desarrollo del ego que ya ha llegado a un punto. Por ese motivo estamos acá nosotros.
Algunos de los que están acá vienen por primera vez, no sé si puede ser. Bueno, o vienen... porque escuchó la radio, bueno, muy bien. Escucha la radio, viene. Si ya escuchó la radio varios programas, bueno, años, ya está tan loca como nosotros. Ya que ya tiene la mente desquiciada. Entonces, en la vida cotidiana, porque si no lo bajamos a lo cotidiano, no sirve. O sea, en lo cotidiano, ¿cómo se va a ver todo esto? Precisamente en el abandono. O sea, el ser es el que actúa, no yo. Pero produce aislamiento. En alguna etapa va a haber un aislamiento, no aislamiento sino soledad. Sí, es lo que yo no. Claro, en alguna etapa de todo esto, de todo este recorrido, vamos a tener un recambio de medio ambiente. O sea, ya no vamos a tolerar que nos cuenten el tamaño de la milanesa, como decíamos antes, o que nos cuenten, nos traigan un rollo de fotos para que veamos fotos de la familia en las Islas Canarias. ¿No es cierto? Entonces salimos de todo eso. Ahora, el que actúa es el ser. O sea, yo al ser no puedo pedirle cuenta. El ser me conoce a mí. Yo no me conozco a mí. Yo cuando voy entrando adentro mío, el ser me va haciendo de guía. ¿Comprenden? O sea, no podemos entrar nosotros solos, no sabríamos cómo. O sea, ¿qué voy a hacer yo para poder vivir cotidianamente todo esto? No sé ni por dónde tengo que entrar. O sea, tengo que ponerme en manos de alguien que sepa. Entonces, en Oriente está la figura del gurú. En Oriente hay una figura de un gurú, que es el que me introduce en todo esto. O sea, el amor del gurú me lleva a la luz, porque el gurú es el que da la luz, ¿no? Gurú, sería eso. Bueno, me va llevando. En Occidente no tenemos gurú. En Occidente en alguna época estaban los curas confesores, pero ahora no tienen tiempo. Claro, no tienen tiempo de confesar. Y la confesión no es la dirección espiritual ahora. ¿Comprenden? Entonces, por eso no tenemos que decir que es bueno o es malo. Simplemente, si cerramos los ojos estamos en Oriente, si abrimos los ojos estamos en Occidente. Sería así el mecanismo. El gurú es la vida, en definitiva. Tome la forma de gurú o no tome la forma de gurú. Esto es lo que tenemos que tener presente nosotros. Ahora, ¿de qué otra forma se baja lo cotidiano? ¿Ustedes cómo lo ven esto? No hay un sistema, ni una técnica, ni un método. Eso no existe. Acá es simplemente la invitación del ser que me está diciendo que yo lo siga. No hay otro mecanismo. Ahora, en ese camino de seguimiento, es donde yo me doy cuenta que la única vida es esa. Que yo hasta ahora venía pensando que la vida era tener familia, tener hijos, cambiar el coche, viajar, que sea la persona, cada uno tiene su locura, ¿no? O tener poder a través de un cargo político, o de juntar dinero, o influencia, o lo que fuera. Llega un punto en el cual todo eso no nos sirve para nada. Y ahí empezamos entonces a bajarlo a lo cotidiano, como decís vos. Ahora, ese bajarlo a lo cotidiano me va a implicar un recambio seguramente de amistades, me va a implicar un periodo de soledad, incluso puede implicar una soledad con el mismo grupo familiar. ¿Comprende? Pero también tengamos en cuenta que no podemos decir yo voy a salir de mi familia porque el ser me llama. No es el estilo. No es el estilo, aunque pueda ocurrir, pero no es el estilo. Lo que cuesta comenzar son las expectativas que uno tiene, porque cuando uno entra en esto con expectativas de que la familia me comprenda o que yo esté ahí, no es ahí donde está el sufrimiento. Claro, en realidad la familia, volvemos a lo que decíamos de la familia, no existe. Sí, no existe. Dentro de este plano que ella plantea, es como vos dijiste, esto es un proceso de este plano, es un tránsito que después uno lo va trascendiendo. Claro, lo primero es conceptualizar, es decir, darnos cuenta
que nuestra enfermedad es separatividad. Eso es lo primero. Darnos cuenta que el problema nuestro es la separatividad, no es otro problema. No hay otro pecado. Si tenemos desarrollado el ego lo suficiente, se puede cortar el ego, como decimos el trigo, con la cizaña. Y después tenemos que estar abiertos a lo desconocido. Ahora, el temor a veces es mayor, no tanto a lo desconocido, sino a perder lo conocido. Porque en lo conocido somos eficaces. ¿Comprendés? Como yo digo, yo para ir a Castelar agarro Rivadavia derecho, no me pierdo nunca. Eso es lo conocido. Ahora, lo desconocido es salir por otra camino, por otro lado. Acá pasa lo mismo, no queremos arriesgar, no queremos salir, no queremos. Y acá el nacimiento en lo espiritual no es algo que yo decida hacer. ¿Comprendés? O sea, esto es como cuando uno dice, yo ahora tomo conciencia de que Dios trabaja en mí. Pero yo ahora tomo conciencia, pero venía trabajando en mí. ¿Comprende? Cuando estaba en la parte de Jesús, cuando estaba debajo de la higuera, ¿se acuerdan de eso? Ahí te conocí. ¿Cuál es el rostro que tenemos antes de nacer? Dicen los budismos zen. O sea, todo esto es la vida. O sea, si no la tomamos, nos quedamos en la muerte. Esa es la única realidad. Si nos quedamos en esto solamente por el hecho de que vamos a un taller espiritual, o conocemos un grupo diferente de gente, o no sé, eso no nos sirve para nada. O sea, si entramos en lo espiritual, o sea, si seguimos al ser que nos llama, en algún momento dado se nos va a ir superponiendo la figura del ser con la figura de nuestro ser profundo. O sea, es el río, como decíamos el otro día, el río que va yendo hacia el mar. En el camino el río tiene que perder la conciencia de río. Tiene que tener conciencia de agua. Pero cuando llega el mar y es agua, se juntan sin ningún problema. O también hay una figura de una muñeca de sal que se pregunta quién es y va entrando al mar. Y se va derritiendo en el mar. Cuando se derrite en el mar, la pregunta ya no tiene sentido. ¿Comprende? Y todo esto en realidad es lo que llaman una celebración. ¿No es cierto? Una celebración. Acuérdense que siempre que el hecho de que estemos nosotros acá es porque alguien estuvo antes. O sea, cuando uno es elevado, todos son elevados. O todos somos elevados. Y el hecho de que estemos acá es que antes hubo alguien que nos elevó. Y el hecho de que mañana vengan otros es porque estuvimos nosotros. ¿Comprende? O sea, cuando uno llegue a su casa ahora van a notar la avidez a veces. ¿Qué pasó? O nos llaman por teléfono, o te dieron algún, trajiste algún diarito de más, o trajiste, ¿no? Esa es la avidez que tiene la gente de lo espiritual. ¿Comprende? Por eso que esto que recogemos nosotros acá, el hecho de que haya 52 personas con ganas de lo espiritual, respondiendo a un llamado, o alguna más posible, respondiendo a un llamado de lo espiritual, es una razón para la celebración, pero no para la alegría. Son dos cosas diferentes. Para celebrarnos, es decir, estamos contentos, pero no la alegría que se opone a la tristeza. Porque si estoy alegre, estoy en el campo de la tristeza. Si yo estoy alegre, digo, hoy estoy alegre porque vinieron 52 personas. Y la mente me dice, sí, pero el sábado, otro sábado vinieron 70. Estamos viendo, a ver, contando, a ver quién tiene más o quién tiene menos. Eso no tiene ninguna importancia. Por eso Jesús en el Evangelio, cuando venían los apóstoles, decían, estamos contentos porque expulsamos demonios. Y Jesús les dice, cualquier persona expulsa demonios. Eso no es para estar contento. Estén contentos porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. O
O sea, porque ustedes están vivos, porque forman parte del ser, ese es el motivo de estar contentos. O sea, que porque podríamos no estar, esa es la respuesta, y estamos. Y lo mismo plantea, hubo reyes y hubo profetas que quisieron ver este día y no pudieron. ¿A qué día se refiere? Al día que entramos adentro nuestro. Uno a veces habla, yo he hablado a veces con obispos o con personas que están muy entrados en el ámbito de la religión y tienen una cerrazón a lo espiritual. O sea, viven en lo espiritual, rodeados de lo espiritual y no pueden entrar en lo espiritual. Eso sí que es un karma complicado, ¿no? O sea, estar rodeado de lo espiritual, respirando lo espiritual y no poder absorber nada de lo espiritual. Y quedarse en el ámbito de la mente. Entonces estás pensando en la cantidad o en juntar dinero o en un ascenso, me pueden ascender a obispo de primera, obispo de segunda. Porque aparece Dios vivo, se aniquila el error y muere Dios muerto. O sea, muere Dios, muerto, como decíamos. Muere Claro. los fans. Claro. Sale del vivo, por eso muere el rol de la religión. Entonces, yo creo que si lo dejamos actuar, no hay nadie más deseoso que actuar que el ser. Nos despierta a las 3 de la mañana, nos toca el hombro. Levantate un ratito, vamos a sentarnos un rato a hablar. Y la mente me dice, no, vos tenés que ir a orinar y volvés a la cama. Y el ser a las 4 me vuelve a despertar. Vení para acá, ahora no nos molesta nadie, porque durante el día está tu mamá, tu abuela, tu tía, tu esposa. A las 3 de la mañana estamos solos. Acuérdense cuando estaban de novios. Bueno, con el ser pasa lo mismo, hay un enamoramiento. El ser nos busca. ¿Comprende? O sea, si nos permiten la expresión, el ser está caliente con nosotros. Esa es la expresión. Una expresión que no es nada indecorosa, es simplemente que hay un amor, un interés en nosotros, un apasionamiento por nosotros. Si no, no estaríamos acá. Pero tenemos que hacerle el lugar necesario, como decíamos antes. Si yo digo que todo es imaginación, la mente me va llevando a lo que ella quiere. ¿Comprende? Entonces, nunca salimos de ahí. Es como si yo voy a un banco para hacer un trámite, saco un número, tengo el número 50, van por el 20. Cuando llegan al número 49 me levanto y me voy hasta que me atiendan. Eso es lo que hacemos en la vida espiritual. Leemos libros espirituales, participamos en talleres espirituales, participamos de ritos, tenemos el número en la mano. Cuando nos toca el número nos vamos, antes que nos llamen. Vengo otro día. ¿Comprendes? O pongo la pava al fuego y no le permito que llegue al punto de ebullición, siempre está en el líquido. Cuando va a hervir y a pasar a ser humo que sale, ahí apago el fuego. Bueno, ¿alguna otra idiota? Seguiría grande, que nada más. ¿Hay alguno que, ahora que hablar con sinceridad, que esté arrepentido de haber venido? No, mire que las mentiras pagan doble. Bueno, entonces...